Bueno, hemos comenzado la grabación. Voy a compartir la clase de hoy. Ok. ¿Están viendo la presentación? ¿Y se oye bien? Sí, profe, se ve y se escucha. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la última parte, ¿cierto? De la actividad curricular, ¿cierto? De ciencias de la Tierra y Universo, principalmente centrados en lo que es la investigación científica escolar y las problemáticas vinculadas al suelo, ¿ya? Un componente de nuestro planeta Tierra muy importante, un elemento, eh, y que tiene varias propiedades e importancias dentro de lo que es el origen y evolución de la vida en el planeta, ¿cierto? Entonces, eh, les voy a explicar principalmente en qué consiste esta última etapa, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a revisar durante la clase de hoy es cómo se aborda una investigación científica escolar, qué es y cómo se aborda una investigación científica escolar eh, a través de la investigación de problemáticas vinculadas o problemáticas ambientales vinculadas a suelo. Sobre investigación científica escolar, ustedes en el curso Ciencias de la Vida, que está por allá por el primer año, ¿cierto? Que es el primer curso de ciencias que tienen en esta carrera, ¿cierto? En ese curso, ustedes en la unidad de ciencia y su método debieron haber revisado eh, los principales enfoques de la enseñanza de la ciencia naturales, las características de cómo se construye, cómo se socializa, cómo se desarrolla el conocimiento científico, experimental principalmente, de lo que son las ciencias naturales, y características no sobre el método, ¿cierto? Sino que sobre los métodos de investigación, ¿ya? Y la profesor que estuvo a cargo de esa asignatura debió haberles explicado en su momento qué caracteriza al método científico. Y cuando uno dice el método científico está pensando en un tipo de investigación en particular. Y tiene que haberles explicado también que cada investigación diseña su método experimental o su método de investigación, ¿ya? Los métodos, por lo tanto, sería más correcto hablar de los métodos, ¿sí? O la ciencia y sus métodos, ¿ya? Por eso acá en el título de esta presentación está en plural, ¿ya? Porque no existe un único método de investigación, ¿ya? Pero vamos a analizar un poco ese punto rápidamente. No quiero ocupar mucho tiempo en eso porque fue parte de un curso anterior. Entonces, la ciencia y sus métodos, eh, ¿cómo la vamos a enfrentar? Sino que la vamos a enfrentar como la investigación científica escolar vinculada a problemáticas ambientales que afectan principalmente a componentes y propiedades del suelo. ¿Sí? Ese va a ser nuestra guía, ¿cierto? Nosotros en la actualidad estamos conscientes de que estamos frente a una crisis ambiental. Y esa crisis ambiental tiene diferentes matices en las diferentes comunidades, o sea, no se manifiesta de la misma forma en todas las comunidades y en todos los territorios. Entonces, tal vez hay problemáticas ambientales globales, como el calentamiento global, ¿cierto? Su nombre lo dice, eh, que está generando algunas problemáticas a nivel planetario, como por ejemplo las variaciones climáticas, ¿cierto? Bruscas, inesperadas, ¿cierto? Procesos de sequía, inundaciones, ¿cierto? Hay muchas variables asociadas o indicadores que podemos asociar
a este calentamiento global. Principalmente está cómo ha ido aumentando la temperatura promedio de nuestro planeta en los últimos años y cómo eso ha ido afectando condiciones atmosféricas en diferentes partes del mundo, en los climas, ¿cierto? En las diferentes partes del mundo, el nivel de los océanos, ¿cierto? El nivel del agua, ¿cierto? La reducción de agua dulce, el derretimiento de los glaciares. ¿Ya? Hay mucha información que está asociada a ese cambio climático de manera global, a esa crisis global, pero también tenemos que ser muy conscientes de que hay problemáticas que están más vinculadas al territorio. Y eso es súper importante analizarlo. Entonces, una primera pregunta sería, ¿qué sabemos sobre método científico? ¿Sí? Sobre método científico, no sobre el método científico, sobre método científico. ¿Sí? En esta misma línea de que son muchos los métodos que podemos utilizar para investigar. Entonces, eh, frente a esta primera consulta, eh, ustedes van a ir un poco reflexionando junto conmigo. En el sistema escolar generalmente se enseña el método científico. ¿Sí? Lo clásico es que en clases de ciencias naturales, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media, muchas veces se pasa el método científico como si fuese un contenido y los escolares principalmente lo que tienen que hacer es memorizar las etapas del método y describirlas, por ejemplo, describir qué es una observación, cómo es una observación, qué caracteriza un problema científico, cómo son las preguntas científicas, qué son las variables, cómo son las variables, cómo es o qué utilidad tiene el diseño experimental, para qué se hace un diseño experimental, cómo concluir, cómo comunicar, qué estrategias se usan para comunicar en ciencia. Entonces, un poco, finalmente, el estudiante memoriza ciertas etapas del método y luego las describe, pero en muy pocas ocasiones finalmente viven, experimentan lo que es la conducción de una investigación científica escolar. ¿Ya? Eso ha ido aumentando en el último tiempo, pero aún el que los estudiantes desarrollen investigación científica en enseñanza básica, sobre todo, es un fenómeno marginal, un fenómeno poco frecuente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que es el método científico o cómo se puede representar. ¿Sí? Eh, Se puede asociar a una forma sistemática, ¿cierto? Eh, de mantener una forma sistemática, ¿cierto? Que nos permita la mantención de la curiosidad de los estudiantes, la curiosidad acerca de conocer los fenómenos que se observan en su entorno, en el mundo, el gozo por la actividad de investigación, por la actividad científica y la comprensión de cómo puede explicarse los fenómenos naturales. O sea, esa curiosidad innata del ser humano, hay distintos investigadores que suponen que es de alguna manera coartada, ¿cierto? Eh, Desplazada en la enseñanza escolar. ¿Ya? En el fondo, hay un autor que es Michio Kaku, un físico estadounidense, un físico japonés radicado en Estados Unidos, que es un divulgador científico. Este señor en varias oportunidades, en varias conferencias, ha señalado de que la escuela mata la curiosidad de los niños. ¿Ya? Y explica el por qué. Porque cómo se organiza el currículum, cómo el currículum está centrado en el aprendizaje de ideas de ciencia, más que en la comprensión de fenómenos naturales desde la investigación. La investigación es poco frecuente y va dando los argumentos y finalmente, bueno, coincide también con la mirada de muchos expertos en didáctica de las ciencias experimentales que señalan que
la escuela necesita la escuela básica, ¿cierto? La escuela primaria necesita de una investigación científica escolar mucho más sistemática, ¿ya? Y para eso los profesores tienen que saber, ¿cierto? Eh, conocer las características y saber investigar, ¿sí? En definitiva, eso es saber investigar de manera escolar. Entonces, el objetivo principal debiera ser capacitar a todos los estudiantes para que informadamente tomen decisiones y participen en acciones que afectan su bienestar en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, uno esta premisa la podría también asociar a la formación inicial docente, que el objetivo principal debiera ser capacitar a todas las profesoras, a todos los profesores para que informadamente tomen decisiones y participen en acciones que afecten el bienestar de la sociedad, de sus estudiantes y el medio ambiente o el contexto natural, ¿cierto? El entorno natural donde habitan sus estudiantes. Entonces, hay información ahí importante que rescatar y reflexionar. La educación en ciencia tiene múltiples metas y entre estas se está orientando a la comprensión de un conjunto de grandes ideas de ciencia, ¿ya? Acá hay un exponente también, Wayne Harlem, que plantea cuáles son las principales ideas científicas que debiéramos abordar desde la enseñanza de la ciencia, eh, pero que estas ideas también incluyan la idea de acerca de la ciencia y su rol en la sociedad. ¿Y por qué lo marco en rojo? Porque yo creo que es una de las cosas más importantes de entender en la enseñanza básica. Nosotros no estamos formando científicos. Yo esta frase la uso bastante en mis clases. Eh, en la enseñanza básica, el rol de la profesora o el profesor de enseñanza básica en la enseñanza de las ciencias naturales no es formar científicos o personas que van a cumplir un trabajo o un desarrollo profesional en un área científica. A veces se suele confundir con ello, ¿ya? Hay colegios que creen que están formando, por ejemplo, colegios que se definen como científicos humanistas, por ejemplo, y el área científica piensan que están formando ingenieros, gente de la ciencia de la salud, ¿ya? Y confunden su rol, porque en el fondo nosotros en la escuela básica estamos formando ciudadanos, personas, que independiente a qué se dediquen, independiente lo que decidan ser como sujeto en un futuro, independiente a su desarrollo técnico, profesional, artístico, ¿cierto? Lo que decidan, finalmente lo que decidan, estos ciudadanos tienen que tener conocimiento científico para tomar decisiones constantemente sobre cosas tan simples como qué cocinar y por qué cocinamos cierto tipo de alimento, cómo nos alimentamos, cómo nutrimos el cuerpo, eh, qué tipo de actividades son beneficiosas para mi cuerpo y para las personas que me rodean, qué tipo de actividades que yo desarrollo y que en comunidad desarrollamos pueden afectar el medio ambiente. Entonces, qué tipo de políticas yo puedo fomentar como ciudadano, hacia dónde pueden apuntar mis intereses políticos, mis intereses comunitarios, mi participación cívica, hacia dónde debe apuntar. Hay conocimiento científico detrás de eso. Debiera, ¿sí? No es que hay, debiera haber conocimiento científico detrás de eso. Debiéramos ser mucho más rigurosos acerca de cómo tomamos decisiones en sociedad. Y muchas de esas decisiones eh, están centradas o están fundamentadas o debieran verse apoyadas de un conocimiento científico ciudadano, ¿ya? Entonces, algo que no está ocurriendo, ¿sí? Tenemos que ser súper claros en eso, no ocurre porque muchas de, la- de las problemáticas ambientales que estamos enfrentando hoy eh, son una parte por ignorancia y una gran parte por negligencia, ¿ya? Eh, entonces, bueno, tenemos que desarrollar también desde la enseñanza de la ciencia capacidades científicas relacionadas con la obtención y uso de evidencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una evidencia que puede ser como muy vaga, muy
de percepción, yo puedo decir, por ejemplo, que hoy en mi comuna la gente aún, gran parte de las personas aún no entiende lo que es una pandemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú lo ves en el comportamiento diario, ¿sí? Las pocas veces que salgo a la calle a buscar alguna provisión o hacer algún trámite, ¿cierto? Importante, que no puedo hacer desde la casa, uno observa en la calle gente que transita sin su mascarilla, funcionarios públicos, camionetas de municipalidad, carros de carabineros, que observan esto tranquilamente, sin cumplir su misión, que es, por ejemplo, emitir los partes correspondientes a las personas que no están cumpliendo la ley, pero no lo hacen. Entonces hay negligencia en el transeúnte, en la persona que transita, en el ciudadano que transita, consciente de que estamos en un momento de pandemia, pero inconsciente al momento de tomar decisiones, o negligente al momento de tomar decisiones, y el funcionario público que tiene que cumplir un rol que más que pararse en una esquina es sancionar a aquellas personas que están generando algún tipo de infracción a la ley. Entonces, y eso, detrás de esa situación, que es una situación cívica, hay información científica, ¿sí? Hay información científica. Por lo tanto, la observación, la obtención y el uso de evidencias para emitir juicios como el que estoy emitiendo yo, eh, tiene que ver con la rigurosidad al momento de captar los datos, ¿ya? Al momento de argumentar y usar evidencias para fortalecer tu argumento. Entonces, esa capacidad científica, esa capacidad de mirar los ojos con conocimientos, o sea, mirar el entorno con conocimiento científico, es una capacidad que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes, en nuestras futuras generaciones. ¿Sí? Eh, y eso tiene que ver con actitudes científicas, ¿ya? Con la capacidad crítica de entender los fenómenos socioculturales que están relacionados con el entorno natural desde una actitud científica, crítica, con habilidades de pensamiento científico, con capacidad de reflexionar sobre los fenómenos naturales y cómo se vinculan ciertos fenómenos sociales a los fenómenos naturales, como una pandemia, como una inundación, como una sequía, ¿ya? Etcétera. Entonces, eh, en pantalla tienen un esquema, les presento un esquema que me tocó desarrollar por allá por el año 2008, cuando estaba haciendo mi periodo de formación de magíster en el Instituto de Química de Recursos Naturales, la UTAL. En ese tiempo, mis compañeros de magíster, la gran mayoría eran investigadores que impartían docencia universitaria. Y yo era profesor de educación general básica, que trabajaba en una escuela básica acá en mi comuna en San Javier. Era el único profe, entonces estaba como muy asustado, decía, chuta, mis compañeros son ingenieros mecánicos, ingenieros físicos, eh, tecnólogos médicos, eh, como que de esas carreras provenían la mayoría, ¿cierto? O licenciado en química, licenciado en biología, licenciado en física y en matemáticas, que trabajaban en ámbito universitario, que hacían clases en la universidad, ¿eh? Entonces, y el profesor nos pide que diseñemos un esquema para explicar el método científico y nos dio varias lecturas de sugerencias. Entonces, cuando llegué a la clase, me di cuenta que mis compañeros tenían, por ejemplo, esquemas más parecidos a este, por ejemplo. Método científico, antecedentes, dudas, preguntas, y explicaban temas de la física, la electrónica, de la ecología, de, no sé, de a nivel celular, microcelular, molecular, ¿ya? Y yo llegué con este esquema, ¿ya? Entonces, estaba muy asustado porque yo decía, chuta, ¿irán a entender mi esquema? ¿Irán a entender la posición que tiene una profesora, un profesor de enseñanza básica? ¿Sí? Yo me acuerdo que le pedí colaboración a algunas colegas que trabajaban acá en mi colegio, que habíamos egresado también de la Católica del Maule juntos,
y que trabajábamos juntos en la escuela, le decía a mis compañeras, chuta, ¿cómo puedo hacer este trabajo? Pues yo no quiero hacer un esquema clásico del método científico ni tampoco quiero repetir los esquemas que veo en los libros, sino que quiero hacer un esquema que represente lo que yo observo como profe profesor de ciencias naturales, pero de enseñanza básica. Entonces yo simplemente expliqué con este esquema, así como esquema escolar, qué representa para mí el método científico. ¿Sí? Entonces yo les decía a mis compañeros en el magíster y al profesor que para mí el método representa una forma y representa una estructura. Tiene dos miradas, dos matices. Como forma, una forma de interrogar y conocer el mundo natural. Una forma simple de interrogar y conocer el mundo natural. Yo puedo preocuparme con un niño de enseñanza básica, por ejemplo, como profe, cuando me pregunta, y me pasó en ese tiempo, me pasó que un niño llega al taller de ciencia, yo tenía un taller de ciencia, un taller ACLE, y un niño pequeño de cuarto básico, quinto básico, no recuerdo bien el curso, pero era pequeño, me dice, profe, ¿de qué se alimentan los caracoles? Y yo no tenía la respuesta, o sea, yo creo que muchas veces nos pasa a nosotros que en la enseñanza básica los estudiantes hacen preguntas que tú no sabes cómo responder o que no tienes la información precisa para responder. Entonces yo le decía al chico, mira, la verdad es que he escuchado, o por ahí he leído, no sé, no lo recuerdo bien, que los caracoles al parecer consumen vegetales, pero no estoy claro, no sé. Entonces lo que tenemos que hacer es diseñar una forma de observarlos para entender de qué se alimenta. Entonces tu pregunta de investigación es ¿de qué se alimentan los caracoles? ¿Ya? Entonces esa pregunta, esa forma tan sencilla que tienen los niños de mirar el entorno y de hacerse preguntas acerca del entorno, tiene que ver con una forma de interrogar y conocer el mundo natural constantemente. Una niña, un niño, constantemente está interrogando su mundo natural. Y el adulto, en este caso en la escuela, las profesoras, los profesores, deben orientar para que este niño tome decisiones correctas y genere una transmisión de conocimiento también basado en evidencia que le permita comprender la realidad, por ejemplo, comprender de qué se alimenta este caracol. ¿Ya? Yo recuerdo que el chico, voy a contarlo así como bien rápido, el chico hizo lo siguiente, se demoró mucho tiempo, cerca de 2 meses, en entender de qué se alimentaban los caracoles. Entonces el chico hizo un ensayo y observaba 3 veces al día los caracoles para ver de qué se alimentaban. Y hizo un cuaderno de registro, unas tablas de registro. Y siempre los veía que estaban, decía, estaban en parte fría, en parte sombría, se movían poco, si él los sacaba de su sector, los colocaba en una hoja, se movían, sacaban sus antenitas, se movían, así le llamaba él, ¿cierto? A esa estructura. eh, y se iban rápidamente, se movían rápidamente para esconderse del sol. ¿Ya? Entonces se dio cuenta que finalmente no se movían para alimentarse, sino que se movían para volver a esconderse y volver a estar lejos del sol, lejos de la luz y lejos del sol. Entonces llegó un momento en que yo le pedía que él modificara el experimento, pero no me entendía muchas veces, entonces tuve que darle una pista y decirle, mira, ¿será que tienen hábitos nocturnos como otros animales? Me dijo, ¿cómo, profesor? Es que hay animalitos que tienen mayoritariamente hábitos nocturnos. Por ejemplo, las personas que tienen mascotas, por ejemplo, que tienen gatos, los gatos en el día generalmente duermen y si se despiertan es para moverse hacia el baño, ¿cierto? O porque les dio hambre y quieren comer algo y le piden a su amo un poco de comida, ¿cierto? Eh, pero principalmente los gatos son activos de noche, ¿sí? Los gatos, sí, y claro, nosotros no nos damos cuenta porque nosotros dormimos de noche, nosotros tenemos hábitos diurnos. Pero si tú logras observar tu gato en la noche, el gato se mueve, sale de tu casa, generalmente no está dentro de la casa en la noche, cazan de noche, ¿ya? Entonces, el niño se dio cuenta de que yo le estaba explicando de que el caracol tenía que tener otro tipo de hábito. Bueno,
encontró la información y se dio cuenta que se alimentaban de noche y los vio comer las plantas, ¿cierto?, del jardín, de su casa. Y se dio cuenta que no se alimentaban de todas las plantas, sino que de algunas plantas, ¿ya? Que se dirigían, salían desde detrás de los maceteros, debajo de las piedras, detrás del medidor de agua, ¿cierto? Salían de sus escondites y en la noche era un festín que se daban los caracoles con las plantas que tenía su mamá en el jardín. Entonces, el chico encontró una forma de interrogar y conocer el mundo natural, de tomar decisiones sobre cómo observar, cómo investigar y cómo transmitir ese conocimiento y finalmente encontró una forma de entender la realidad. Luego, el método científico tiene una estructura, que es una lógica aplicada a las ciencias naturales. Y ahí pasamos a un método científico mucho más eh, técnico, que tiene que ver con las distintas ciencias. Y finalmente esperan estos científicos encontrar certezas, verdades compartidas por la comunidad científica, aunque sea cuestionable el concepto de verdad. Pero muchas veces los científicos creen estar encontrando verdades, certezas. ¿Y por qué creen que son verdades o certezas? Porque son compartidas por una comunidad de científicos. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, es innegable que los caracoles tienen hábitos nocturnos y se alimentan de estas especies, ¿sí? Y no se alimentan de esta otra. ¿Por qué? Porque lo hacen con un método mucho más riguroso y van presentando cifras y la cantidad de alimento que consumen, sus ciclos de vida, sus ciclos de desarrollo, le colocan nombre científico a este caracol y usan ciertos tecnicismos dependiendo de la disciplina donde están insertos sus investigaciones. Entonces, pero ahí finalmente hay una lógica aplicada a la ciencia, hay un pensamiento lógico, hay una filosofía detrás, un conocimiento filosófico y un conocimiento técnico asociado a esa comprensión de una realidad científica posicionada desde una disciplina, ¿ya? Que puede ser la biología de este animalito, o puede ser este animalito desde su comportamiento dentro de una entramada ecológica, de una trama alimentaria, por ejemplo. Entonces, hay distintas miradas sobre este animalito desde la parte más estructural, ¿ya? De la parte más científica dura. Entonces, las rutas clásicas, el método científico parte de las observaciones, preguntas, hipótesis, experimentación, conclusiones, documentación, descubrimiento, y seguimos aprendiendo. Método científico más estructural, antecedentes, se parte de una duda, una pregunta, un problema, una problematización, una pregunta central de investigación, una hipótesis, hay un diseño experimental, se desarrolla la experimentación, se presentan los resultados, se grafican los resultados, hay una exposición de esos resultados para ver qué opina la comunidad científica sobre mis resultados, se levantan conclusiones, se levantan publicaciones, sobre todo con muchas de las investigaciones que son exitosas desde el punto de vista del resultado, se levantan publicaciones, o a veces también se levantan publicaciones para rechazar, refutar una hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los resultados se acercan a una certeza, a una verdad científica, ¿sí? Insisto, aunque no nos guste el concepto de verdad, eh, hay una aceptación de la hipótesis por la comunidad científica, hay una repetición, hay una generalización de este resultado. Finalmente estos resultados se pueden transformar en teorías, ¿ya? En leyes, en principios. Eso es lo que buscan muchas veces los científicos, hacerse famosos, ¿cierto? Con una teoría, con una ley, un principio que ayude de alguna forma a desarrollar su área de conocimiento. Y por otra parte, cuando son rechazados, cuando son refutados, revisan el diseño experimental y lo vuelven a- a desarrollar con otros matices, reformulan la hipótesis, ¿cierto? Y el conocimiento científico siempre es dinámico, siempre y muchas veces hacen la vuelta que ustedes ven a su izquierda, que rechazan, refutan, revisan, reformulan, más que llegar, ¿cierto?, a la repetición, a la generalización, a la teorización y a la fundamentación de leyes y principios, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema interesante. Desde el punto de vista escolar, las ideas de los escolares tienen un gran valor, ¿sí? Para los profesores de enseñanza básica debiera ser un imperativo ético y al mismo tiempo una condición fundamental
para que nuestros estudiantes lleven a cabo sus iniciativas con agrado y responsabilidad. Eso significa que una profesora, un profesor tiene que valorar las preguntas de sus estudiantes. Si un niño les pregunta, yo quiero saber cómo se alimenta un caracol, bueno, tenemos que buscar las estrategias científicas para entender a esa especie y poder lograr que este niño aprenda mucho más acerca de esa especie, su lugar dentro de una cadena alimentaria, dentro de una trama trófica, su hábito alimenticio, la importancia de esa especie en el medio ambiente. O sea, y todo eso tiene relación con el currículum escolar, pero como no sabemos investigar, como los profesores de enseñanza básica generalmente no estamos preocupados de la investigación, no le damos sentido porque revisan las bases curriculares, revisan el texto de cuarto básico y dicen, chuta, aquí en ninguna parte dice que tenemos que entender cómo se alimenta un caracol, por lo tanto, desestiman la pregunta del estudiante. Pero si fuesen mucho más rigurosos en entender el conocimiento científico, se darían cuenta de que en ese acto de ese niño que quiere entender cómo se alimenta un caracol, hay mucho conocimiento científico detrás de esa pregunta. Primero está el diseño del método, del diseño de investigación que puede desarrollar ese niño. Ahí hay aprendizaje matemático, hay aprendizaje lógico, hay habilidades de pensamiento, ¿ya? Segundo, está la pregunta en sí. ¿De qué se alimenta el caracol? El caracol es una especie. Primero tiene que entender la especie. El caracol se alimenta, por lo tanto interactúa. El acto de alimentación es un acto de interacción en el ecosistema que tiene que ver con las redes tróficas. O sea, yo puedo identificar si el caracol es productor, es consumidor, dentro de los consumidores, qué tipo de consumidor es, qué rol juega en el ecosistema, la importancia de esa especie dentro del ecosistema. ¿Ya? Eh, bueno, entonces hay un valor de la idea de los científicos de los estudiantes, que el profesor tiene que entender como imperativo. Tipos de investigación. Existen o se describen tres tipos de investigación científica escolar: exploratoria, descriptiva, experimental. ¿Ya? Hay libros que van a encontrar otro tipo, ¿cierto? O más tipos de investigación. No se preocupen con eso, yo voy a describir como las tres básicas, ¿sí? Que debiéramos entender como profe. Entonces, la investigación exploratoria tiene que ver con que exploramos cuando queremos conocer qué es, cómo es, dónde se produce o observa, cuándo surgió determinado fenómeno. Entonces son preguntas que puedan guiar la investigación exploratoria. ¿Qué es y cómo se produce la erosión? ¿Qué es y cómo se produce la contaminación de napas subterráneas? ¿Qué es y cómo se produce eh, la contaminación del suelo producto de residuos químicos? ¿Qué es y cómo se produce la emisión de material particulado desde la industria, por ejemplo, de la minería? ¿Qué es y cómo se produce la contaminación de las aguas subterráneas producto de la filtración de desechos químicos, ¿ya? O desechos biológicos? ¿Qué tipo de piedras encontramos en la ladera sur, por ejemplo, en la cuenca del río Mataquito? ¿Ya? ¿Qué relación tienen las especies con ese tipo de minerales, ¿cierto? Con ese tipo de características que tiene esta cuenca hidrográfica, ¿sí? O la ribera de este río. Entonces, la exploración tiene que ver con una parte preliminar de la investigación científica. Tiene que ver con tratar de entender el fenómeno, tratar de definirlo, ¿ya? Requiere de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador, de nuestros estudiantes y del profesor. Se caracteriza con la comparación de los estudios descriptivos explicativos. Eh, no intenta dar explicación, recoge y identifica antecedentes generales, números, cuantificaciones, temas, tópicos, definiciones, conceptos claves, ideas claves, y requiere una investigación y una exploración preliminar. Entonces, la investigación exploratoria siempre eh, busca un poco armar un pequeño marco teórico sobre los conceptos que hay detrás de una problemática, ¿sí?
Por ejemplo, si hablamos de erosión, la erosión no se genera de la misma forma en todos los lugares, pero debemos entender, antes de investigar acerca de una erosión por plantaciones de monocultivo, por ejemplo, de pino, eh, primero tenemos que entender qué es la erosión, para entender cómo la plantación de pino afecta, acelera estos procesos de erosión. ¿Ya? Entonces, antes de eso, antes de la investigación más descriptiva o más experimental, primero tenemos que entender qué es la erosión. Entonces, la investigación exploratoria siempre va al qué es, cómo se caracteriza, cuáles son las palabras clave, qué se ha investigado acerca de la erosión antes en la región del Maule. ¿Ya? Luego, la investigación es descriptiva, finalmente buscan describir mediante la estadística, ¿sí? Mediante el dato estadístico. Entonces, eh, puede ser analizar cómo la erosión va en aumento en la región del Maule. ¿Cuáles son las variables que han provocado el aumento de la erosión en la región del Maule? ¿Ya? Eh, ¿Qué caracteriza estas variables? ¿Cómo influyen estas variables en la erosión? ¿Quiénes son los responsables de estas variables? ¿Sí? Entonces, finalmente se va cuantificando el dato, se va midiendo el dato, se va observando y se va midiendo. ¿Ya? Entonces, generalmente buscan la relación entre dos o más variables. ¿Sí? Y también busca, por ejemplo, precisar la frecuencia, los porcentajes, la intensidad, los promedios con los que se presenta un fenómeno en una determinada población, lo que se expresa en números absolutos, ¿cierto? Porcentaje, grado, promedio, niveles, ¿ya? Esto en el fondo es estadística descriptiva. Preguntas que pueden guiar una investigación descriptiva, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de visitas a museos de los estudiantes de la escuela palestina de la comuna de Curicó? Entonces, eh, ahí hay un dato estadístico que tiene que ver con el promedio de visita a museos, dentro de una investigación a lo mejor socioeducativa, ¿sí? Para entender una realidad socioeducativa, pero también podría ser de una realidad eh, socioeducativa, pero apuntando a lo mejor a un elemento del entorno, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de visitas a reservas naturales de los estudiantes de la escuela palestina? ¿Cuál es el promedio de visitas a, no sé, a hospitales, a museos de historia natural, a, a espacios, por ejemplo, de investigación, a centros de investigación, ¿ya? Luego, ¿qué tipo de violencia son frecuentes en niños y niñas en enseñanza básica en los recreos? ¿Ya? Y también un fenómeno socioeducativo que busca la frecuencia, ¿sí? de determinados actos de violencia, por lo tanto podemos clasificar los tipos de violencia, medirlos, cuantificarlos y buscar soluciones. ¿Ya? Pero también puede ser, por ejemplo, eh, eh, qué tipo de insectos polinizan eh, frutales carosos. ¿Cuáles son los tipos de insectos que actúan como agentes polinizadores en frutales carosos? Los frutales carosos son los guindos, la cereza, eh, los almendros, los ciruelos, los duraznos, son carosos, ¿ya? Y son muy frecuentes en la zona de Maule, o sea, sí, Maule Norte o la provincia de Curicó, ¿ya? Entonces, ¿cuánto demoran los estudiantes que usan el transporte escolar en llegar a la escuela, por ejemplo? Determinadas distancias, promedio de tiempo, pero también eso lo podemos observar con aves migratorias, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de animales visitan las flores que producen las plantas arbustivas de la ladera del Estero Negro? ¿Qué animales visitan con mayor frecuencia el chilco? El chilco es una especie endémica, pero acá en la zona ya está menos
Antes era frecuente acá en la zona del Maule, pero en la actualidad ha ido bajando la presencia del chilco. Uno lo ve más en Biobío, en la Araucanía y hacia el sur. Eh, es una fucsia el chilco, una plantita que tiene una flor que parece una campanita, ¿sí? Y que tiene varios polinizadores interesantes, incluso picaflores, colibríes. ¿En qué horarios? Entender también que no todos polinizan de días, ¿sí? Por ejemplo, hay un desconocimiento de las mariposas nocturnas, que comúnmente se llaman polillas, ¿sí? Y que muchas veces las tratan de eliminar, ¿sí? Pero finalmente son grandes polinizadores y tienen una importancia muy importante en el ecosistema. Entonces, eh, por eso es importante entender los horarios en los que se manifiesta la naturaleza y distintos elementos de la naturaleza. En relación a los datos, establecer relaciones entre mariposas nocturnas y mariposas diurnas, eh, en los tipos de camuflaje, ¿sí?, que tienen. ¿Cuáles son los principales polinizadores, por ejemplo, de ciertas plantas? ¿Ya? Eh, ¿Cómo se pierde estos tipos de polinizadores con la segmentación que tenemos en el bosque nativo y con la erosión que tenemos en los espacios naturales en la región del Maule? ¿Sí? Entonces, son muchas las preguntas. La investigación experimental, no me voy a detener en esto porque finalmente no lo vamos a utilizar en esta oportunidad, pero la investigación experimental tiene que ver con cuando nosotros preparamos ensayos científicos para controlar variables, ¿ya? Por ejemplo, hacer un experimento donde investigamos cómo puede variar el crecimiento de una planta si variamos la composición química de un suelo, ¿ya? Pero eso no lo vamos a hacer, no está no está el tiempo disponible y ni tampoco las instalaciones para hacerlo, pero les voy a entregar información sobre investigación científica escolar de este tipo. Ya se las voy a hacer llegar también por la plataforma. Entonces, eh, esto es experimental, así que lo voy a saltar. Solamente un ejemplo. ¿Qué efectos sobre la producción de cerezas tendría abonar los frutales con humus de lombriz? ¿Ya? Entonces, hay un suelo común que lo abonas con humo de lombriz. El humo de lombriz es un sustrato, ¿cierto?, que tiene una composición química que puede afectar el crecimiento de una planta. Afectar quiere decir que la va a afectar, positivo o negativo, no lo sabemos. ¿Qué aspectos productivos en el cultivo de la cereza varían al abonar los frutales con humus de lombriz? Entonces, hipótesis alternativa, que es una hipótesis que el investigador cree que va a pasar, o el equipo de investigación cree que va a suceder. Entonces dice, va a haber un aumento al menos de un 30% en la producción, considerando que los datos del año 2015. ¿Ya? Por ejemplo, tiene los datos del año 2015, donde se producían cerezas con otro tipo de abono. Entonces, si cambiamos el abono, creemos que vamos a aumentar en un 30%. El aumento de la cantidad de yemas por plantas y apertura de las yemas, mayor floración, mayor desarrollo y maduración de las frutas, ¿ya? Entonces, uno puede medir la variable de producción en las diferentes etapas del crecimiento, ¿cierto?, de una flor y de las frutas, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula es que abonar con humus de lombriz no genera cambios significativos en una producción de cerezo, ¿ya? Entonces, hay que, en el fondo, la investigación experimental de alguna manera busca el efecto de una variable sobre otra, ¿sí? O una variable sobre un conjunto de variables que están asociadas a un fenómeno interno de una especie, en este caso de una planta. Entonces, eh, vamos a pasar a explicar el taller. Eh, Vamos a desarrollar un trabajo de cierre que tiene que ver primero con una etapa de proceso de búsqueda, que tiene que ver con una investigación exploratoria descriptiva. Ustedes van a desarrollar investigaciones exploratorias descriptivas y van a tener algunas preguntas orientadoras, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de problemáticas afectan al suelo en tu región? ¿Sí? En cualquier lugar de la región. ¿Cuáles son sus causas o impacto?
Eso es porque si está definida como una problemática, es porque ya hay información sobre las causas y sobre el impacto, ¿ya? ¿Cómo se manifiestan o cuáles son sus efectos? ¿Ya? ¿Cómo se manifiestan o cuáles son sus efectos? Entonces, esta problemática tiene algunos factores medidos que tienen que ver con cómo se altera el suelo o elementos del suelo. ¿Qué rol puede ser asignado al ser humano? Hay algunas causas que pueden ser por origen natural, pero muchas, la gran mayoría, por origen, ¿sí?, de la actividad humana. Pero hay que establecer con precisión cuáles son las responsabilidades, qué rol puede ser asignado al ser humano dentro de la responsabilidad y también dentro de la transformación, dentro del cambio, ¿sí? Eh, los escolares que investigan lo hacen desde sus clases normales de ciencia o de talleres o clubes de ciencia. Bueno, ahí hay una pregunta un poco para la reflexión. O sea, eh, lo que esperamos es que con ustedes como futuras generaciones de profesoras o profesores, eh, eh, se atrevan a desarrollar investigación científica escolar, porque es poco frecuente en las clases normales y es más frecuente en los talleres o en los clubes de ciencia. Y el currículum escolar nacional, de alguna manera orienta de que los procesos de investigación tienen que estar asociados a las clases. ¿En qué cursos de la enseñanza básica es posible investigar el problema identificado? ¿Sí? Ustedes van a identificar un problema y tienen que determinar en qué curso pueden, a qué curso lo pueden integrar, ¿ya? Entonces eso va a depender un poco del currículum. Eh, entonces tienen que observar la articulación curricular, algo que hemos hecho en los trabajos anteriores, así que no creo que sea algo nuevo para ustedes. Pueden integrar una mirada interdisciplinar, ¿cierto? Cómo se articula esta problemática tal vez a otras asignaturas, cómo otras asignaturas también pueden contribuir, ¿cierto? A este proceso de investigación, por ejemplo, desde el lenguaje, la gramática, la ortografía, la puntuación, la forma de escribir, la forma de procesar y comunicar la información científica también tienen que ver con el lenguaje. La transversalidad debe ser un imperativo. ¿A qué me refiero con la transversalidad? Que todos los elementos éticos, valóricos asociados a la problemática es un imperativo, tiene que estar siempre. En la enseñanza de la ciencia, la actitud científica y los valores deben ser siempre un imperativo. Propuesta dinámica, ¿cierto? Propuesta didáctica. Enumerar y describir al menos 3 acciones pedagógicas, científicas, que puedan estar vinculadas a la problemática. Ejemplos. Eh, Trabajo de clasificación de datos, recolección de información, búsqueda de información, eh, técnicas de redacción, luego recolección de datos, laboratorio natural, salida a terrenos, ¿cierto? Eh, Recolección de datos en terreno para contrastarlos con los datos recogidos de manera exploratoria, ¿cierto? Eh, Tabular, graficar, ¿sí? Entonces, comunicar, ¿ya? Ustedes tienen que generar una propuesta didáctica al menos con 3 acciones, pero que tengan una secuencia lógica. Exploro, recolecto datos y clasifico resultados y comunico, al menos 3 etapas, ¿ya? ¿Desde qué fundamento didáctico es posible describir estas 3 etapas? Entonces, allí yo en etapas anteriores, por ejemplo, les he señalado de que, y bueno, y en cursos anteriores también tienen que haber visto eh, secuencia didáctica. Hay una autora que yo les voy a proponer y les voy a enviar información, que es la doctora Neu San Martí, que propone cómo diseñar y cuáles son las etapas centrales de una unidad didáctica, ¿ya? Entonces, ella describe, por ejemplo, que hay una primera etapa de alfabetización, exploración, luego hay una etapa de articulación o em, articulación de ideas científicas, de esquematización, estructuración del contenido. Después hay una tercera etapa que tiene que ver con la aplicación, con la aplicación metodológica, con la recolección de datos, con el experimento,
¿sí? Con la salida a terreno. Luego hay una cuarta etapa que tiene que ver con la estrategia de comunicación, ¿sí? Cómo comunicar los datos científicos. Y finalmente la síntesis, que tiene que ver con que el estudiante se tiene que dar cuenta qué es lo que realmente aprendió mediante un proceso de trabajo científico. Entonces, les voy a pasar hay dos artículos bien breves y bien fáciles de entender de esta autora, de la doctora Neus San Martín, sobre la estructura de la unidad didáctica. Y luego, este taller tiene dos etapas. La primera etapa es la escrita, ¿cierto? El informe. Y la segunda etapa es la descripción de la investigación, ¿sí? Que está relacionada sobre la comunicación de la investigación científica escolar o la propuesta didáctica. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Describir la etapa de investigación exploratoria descriptiva con base epistemológica y empírica. Epistemológica, que tiene que ver con el fenómeno, definir el fenómeno con investigación, con antecedentes que ya están descritos por otros investigadores. Por ejemplo, definición de conceptos claves, teoría, ¿cierto?, acerca del fenómeno. Y la empírica tiene que ver con datos estadísticos que se aportan sobre el fenómeno, ¿sí? Son datos que ya han recogido otros investigadores sobre el fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, sobre la eutrofización, por ejemplo, eh, de la laguna, ¿cómo se llama la laguna que está cerca de ustedes? Bichuquén, ¿sí? La eutrofización del suelo, ¿sí? Del fondo de esa laguna, ¿ya? Ahí hay un problema relacionado al suelo fuerte, ¿sí? Hay un problema de suelo ahí interesante, y también hay un problema de erosión fuerte en esa zona. Bueno, hay que escribir pedagógicamente la propuesta con base a fundamentos didácticos. Entonces, fíjense que el informe tiene un formato clásico: título, autores, resumen, palabras claves, problemática, propuesta, conclusiones, bibliografía. Tiene esas partes, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes más fuertes? El problema, la definición del problema, la propuesta didáctica con al menos estas tres etapas, y las conclusiones, ¿cierto? Las reflexiones pedagógicas que ustedes levantan y la bibliografía que ustedes citan. Eh, Luego hay una disertación de 10 minutos, en formato libre. Eh, Vamos a tener un proceso de tutorías generales, ¿sí? La disertación finalmente es la comunicación de lo mismo. Comunican la problemática, la propuesta, las conclusiones. Eh, Hay una tutoría general el miércoles 16 y el 23 de diciembre en horario de 11:30 a 12:30. Y la entrega del informe es en formato Word, ¿sí? La entrega de la presentación es una cápsula de video que ustedes van a entregar con fecha de 28 de diciembre hasta las 18 horas. Y el día miércoles 30 vamos a desarrollar la presentación de 3 trabajos, ¿sí? De una selección de 3 trabajos que cumplan con la mayoría de los requisitos y conclusiones finales sobre el trabajo, ¿ya? Entonces el 30 vamos a tener nuestra última clase. Vuelvo a la tutoría general. Yo les voy a enviar hoy las pautas, que las estoy ahí reestructurando. Me di cuenta antes de subirlas que tengo que reestructurar algunas cosas, con los criterios de evaluación del informe y los criterios de la disertación. El miércoles 16, ustedes van a revisar toda esta información, ¿sí? Las pautas, van a revisar la característica de la unidad didáctica según Neus San Martín. Les voy a enviar un manual de investigación científica escolar, ¿ya? Donde se explica las características con mayor detalle, las características de una investigación exploratoria y descriptiva. Y el miércoles 16 vamos a socializar las pautas. Ustedes van a tener la posibilidad de hacer preguntas sobre el trabajo, sobre cómo abordar el informe y la presentación. El miércoles 23 vamos a tener otra acción tutorial general, donde todos los grupos van a tener la posibilidad de conectarse a la clase y hacer preguntas a lo mejor más específicas sobre su trabajo, sobre las características del informe, sobre las características de la presentación. ¿Y por qué voy a hacer las generales? Primero, por tiempo, y segundo, porque hay preguntas que van a hacer los equipos que le van a ser de utilidad a todos los equipos. Entonces yo creo que es contraproducente, ¿cierto?,
que frente a preguntas tan relevantes estemos tan aislados, ¿cierto? Porque hay muchas preguntas de investigación que van a hacer los equipos que de alguna manera también van a orientar al resto. Y las respuestas que yo asigne a esas preguntas también pueden entregar información al resto. Entonces la idea es que desarrollemos un trabajo colaborativo en las tutorías generales del 16 y 23. Y la misión que tienen a partir de hoy. La misión que tienen a partir de hoy es comenzar a identificar problemáticas ambientales asociadas a suelo. Antes de la próxima clase, ustedes como equipo ya deben haber identificado una problemática ambiental asociada a suelo. Un poco para orientarlo. Hay problemáticas ambientales que están asociadas a la minería en la región, a la actividad forestal, a actividades industriales, ¿ya? A la actividad agrícola, ¿ya? O sea, tienen muchas causas, muchas problemáticas ambientales que están asociadas a suelo. Nosotros en la región de la zona central y en la región del Maule particularmente tenemos varias zonas de suelo degradado, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes antes de la tutoría general, como equipo, ya tengan información sobre el problema de investigación que quieren abordar como equipo, ¿ya? Entonces, para yo tener una aproximación a lo que está haciendo cada equipo antes del 16, yo necesito que todos los equipos, y esto quiero que lo anoten, todos los equipos tienen que enviarme los integrantes del equipo y el tema de investigación antes del lunes 14, para yo tener una idea sobre qué temas quieren trabajar y preparar la tutoría del 16, ¿ya? Voy a pasar ahora a ver las consultas. Ahora, si ustedes quieren hacerme una consulta usando el micrófono, bien. Profesor, Díganme. profesor, bueno, yo soy Carla González y quería proponerle, igual como mis compañeros estábamos hablando, nosotros estamos igual recargados así enormemente académicamente, de verdad tenemos muchos trabajos y siento que hemos ya hecho muchos informes, mucho. Igual hacer un informe demanda mucho trabajo y bueno, hay Sí. profesores que nos mandaron demasiadas cosas y para organizarnos estamos trabajando igual. Bueno, es que ahora es la temporada de la guinda, ¿cierto? Del campo y pucha, hay muchos trabajos grupales y cuesta organizarse. Y siento que hacer un informe, igual ya mandar un avance para el 16, siento que no lo vamos a lograr. Entonces, no sé si unos compañeros quieren tomar la palabra igual. Profesor, no sé, quizá hacer una prueba o una presentación más cortita, porque igual yo, por ejemplo, estoy trabajando. Entonces, con mi Sí. grupo nos costó mucho organizarnos y recién ayer, que era feriado, pudimos avanzar en muchos trabajos. Sí, mira, entiendo la consulta, entiendo la consulta, y les voy a responder y les voy a dar la opción, ¿ya? Porque ya nos pasó con los chicos de Talca. Ustedes recuerden que tenemos los cursos en paralelo. El trabajo, tal cual como yo lo presenté, está asociado al programa de la asignatura, ¿ya? Ustedes recuerden, y no se llama asignatura, se llama actividad curricular. Ustedes recuerden que estamos bajo un modelo orientado por competencia. ¿Qué es lo que implica este modelo? Que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Aprender haciendo, ¿sí? Se privilegia dentro de este modelo el desarrollo de habilidades más que el aprendizaje conceptual. Dentro del desarrollo de habilidades se va generando aprendizaje conceptual, pero desde el aprender haciendo. Por lo tanto, el modelo, el modelo que estamos siguiendo, el modelo pedagógico, implica un gran trabajo autónomo, ¿sí? En donde se nos pide a nosotros que ustedes vayan desarrollando competencias a lo largo de la carrera, competencias que están orientadas al desempeño profesional y al trabajo autónomo, más que a memorizar tipos de contenido, ¿ya? Entonces, eh, esa es un poco la explicación que tiene que ver con el modelo. Luego, el programa, en el programa está estipulado este tipo de actividades. Entonces, eh,
lo que podemos hacer un poco para no salir del trabajo autónomo, porque en el fondo si yo le hago una prueba, sería como caer un poco en lo que yo estoy criticando. Porque yo les podría pasar, por ejemplo, el modelo de unidad didáctica según Neu San Martín, y les paso dos, tres artículos, y lo explico, ¿cierto? En la clase del 16 y en la clase del 23. Y les paso, por ejemplo, el modelo que es un manual de Profesor, investigación científica escolar de CONICET, para que lo lean, ¿cierto? Lo analicen. Y después el 30 le hago una prueba. Pero la prueba va a ser, bueno, ¿qué dice Neu San Martín sobre la primera parte de la unidad de exploración? De un ejemplo. ¿Qué dice el Explora CONICET sobre las investigaciones exploratorias? ¿Qué caracteriza una investigación exploratoria? Yo le hago una prueba de eso online y voy a tener resultados, y para mí también va a ser mucho más simple. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener que estar revisando trabajos. ¿Se entiende? Entonces, para mí sería como súper simple hacerlo. Y de verdad que me sacaría un mar de trabajos también. Pero, pero lo que me complica tiene que ver con el modelo pedagógico que estamos siguiendo. Porque yo lo que quiero hacer, lo que busca el modelo, es observar si ustedes entienden cómo orientar un trabajo de investigación científica escolar. Y para eso tienen que explorar, averiguar, revisar información, buscar información, clasificar esa información, sintetizar información, tomar decisiones, levantar sus propias preguntas, desarrollar su propia propuesta y comunicarla en formato oral, en formato escrito. Lo que yo puedo hacer, y aquí viene la propuesta, es dejar todo en el formato comunicación oral, sin informe. Eso yo podría hacer. Ustedes tienen que hacer todo un trabajo de investigación, ¿sí? Sin el, ¿cómo se llama? Esta exigencia de desarrollar un informe que también implica tiempo, redactarlo, ¿ya? Ahí también se ahorra mucho tiempo, pero la comunicación, de alguna manera, tendría que dar fe, ¿cierto?, de que hicieron un trabajo de investigación exploratorio descriptivo, ¿ya? Eso es lo que propusimos en Talca y lo que fue aceptado, ¿ya? Y lo que Profesor, o pudimos sea, hacer flexibilizar con... la... Dígame, Sí, disculpe. O sea, hacer la... escuché hasta hacen, pero no hay interferencia. ¿Aló, profesor? ¿Miguel, me Ahora, escucha? ahora sí, Sí, o Miguel, sea, claro, lo que voy entendiendo sería eliminar el informe y hacer la cápsula que usted propuso. claro. Solo la cápsula que dé cuenta de un proceso de investigación científica escolar. Igual eso es mucho mejor que hacer la presentación y con el informe junto. Lo encuentro bueno igual. profesor, No sé qué opinan mis otros compañeros. ¿Sí? profesor, al hacer esto igual sería una cápsula, un video o presentaríamos frente a nuestros compañeros. Solamente la cápsula, porque yo después para la clase de cierre, yo selecciono las cápsulas, veo las que tengan elementos así eh, que yo creo que todas van a llegar a un buen nivel. Ustedes han hecho buenos trabajos, ya no han hecho tantos trabajos, pero han hecho trabajos bien rigurosos. Este semestre han hecho dos trabajos rigurosos, bien interesantes. Eh, Porque si mezclamos todo el año, claro, durante todo el año hemos hecho varios trabajos, pero este semestre en particular hemos hecho dos trabajos, ¿ya? Claro, implican informes, video, o sea, la presentación, ¿cierto? Pero, en definitiva, lo que buscamos en este último trabajo es que ustedes desarrollen una investigación exploratoria descriptiva sobre una problemática ambiental que esté vinculada a suelo, contaminación del suelo, contaminación de las napas subterráneas a través del suelo, ¿sí? Eh, Problemáticas que estén asociadas a algunas actividades productivas, principalmente, ¿ya? Ustedes tienen problemas ahí en la zona de Mataquito, así, pero fuerte, ¿ya? Eh, Acá nosotros en la zona ya más del río Maule, ¿cierto? La cuenca del río Maule también hay problemas ambientales fuertes. Y en general, en las comunidades agrícolas también tenemos grandes focos de contaminación
producto de la actividad ganadera, producto de la actividad agrícola, el uso de plaguicidas, fungicidas, ¿cierto? De todo. En el fondo, el uso de productos químicos. Hay todo un tema ambiental. Chile tiene varias problemáticas ambientales. Entonces yo creo que mira, un poco, si nos focalizamos solamente en la presentación, que es que ustedes preparen una presentación sobre la problemática, se la graben, por ejemplo, usando Meet, Team o Zoom. Ustedes pueden grabar esta presentación y transformarla inmediatamente en un video. Bueno, yo evalúo esa cápsula, elijo 3 cápsulas que a mi juicio cumplan con la mayoría de los criterios de evaluación en un buen nivel, y yo las presento en la clase del 30 a modo de ejemplo, las presento, las discutimos, hacemos una conclusión, un cierre de la clase, y vamos a cerrar el semestre ese día. Después vamos a quedar con algunas, a lo mejor, cosas pendientes, casos pendientes, hacer el reporte final de nota, ¿ya? Pero estamos en esa etapa. Yo, la verdad es que una de las cosas que más nos afecta son los tiempos y el formato que estamos trabajando, ¿ya? Así que yo les pido disculpas también por eso, porque en el fondo yo creo que a todos nos complica el formato en que estamos trabajando, el poco tiempo disponible que tenemos para estar en conjunto. Entiendo que ustedes estén trabajando, no quiero ser críticos respecto a eso, aunque en estricto rigor, incluso a mí me lo han dicho, me lo dijeron muchas veces en mi época de estudiante, y me lo están diciendo ahora en el doctorado. Usted es estudiante, ¿sí? Usted tiene un contrato con la institución, que la institución tiene un contrato con usted que entregar el servicio, ¿cierto?, de la mejor forma posible, etcétera, pero usted también tiene un contrato con la institución que tiene que ver que usted es alumno regular del día lunes a las 8:30 al día viernes a tal hora, y tiene un horario diurno de clase, y de donde se redistribuye su matriz curricular y a la cual usted tiene que cumplir. Ahora, si está trabajando, se adapta, ¿ya? A mí me lo han dicho en el doctorado, ¿ya? Entonces, y a ustedes yo creo que muchas veces se lo han dicho. Yo no quiero ser majadero con eso, ¿ya? Yo creo que, y respeto, y soy flexible frente a las condiciones que estamos viviendo todos, y sobre las condiciones laborales que ustedes tengan, ¿ya? De hecho, valoro mucho que los jóvenes trabajen, porque creo que también un poco les permite enfrentar lo que estamos viviendo, ¿ya? Y en muchos casos de ustedes también le están aportando a sus padres, ¿cierto?, a sus familias, y eso es muy importante que lo hagan. Entonces, sacamos el informe, nos olvidamos del informe, nos focalizamos con la presentación, ¿ya?, con la disertación, de una problemática ambiental asociada a suelo desde una perspectiva exploratoria y descriptiva. Los datos no son necesarios que ustedes los salgan a recoger, porque hay datos estadísticos que están en otro reporte. Entonces ustedes sacan los datos estadísticos del Ministerio de Medio Ambiente, del Estado Medioambiental, que es un informe que ya leyeron, ¿ya? Entonces, ustedes van a ir sacando información estadística para complementar esta investigación exploratoria sobre la contaminación de los suelos y cómo los suelos también afectan otros variantes del suelo, como el agua, por ejemplo, el agua subterránea, ¿ya? Eso. Yo creo que facilita mucho que saquemos el informe. Pero yo tenía que presentarlo, chiquillos, lo siento, yo tenía que presentarlo completo, el trabajo completo, como está estipulado en el programa. Pero flexibilizamos, la profesora Jessica también lo hizo en Talca, y nos quedamos solamente con la presentación, con la cápsula. Eso. Se agradece, profesor, y se entiende. Muchas gracias. Ya, entonces un acuerdo, nos damos la mano, un acuerdo. Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Y bueno, yo también agradezco que estas cosas me las digan inmediatamente, porque a veces me las mandan a decir con los directivos, y a veces los directivos se forman la impresión de que no estamos haciendo las cosas con la flexibilidad que requiere el momento, ¿ya? Profesor, ¿Sí? ¿y cómo quedaría la fecha entonces? Las mismas fechas, tutorías generales, las 2 clases siguientes. Ah, va a haber tutoría igual. Tutoría igual, tutoría general. Ya. ¿Por qué yo quiero la tutoría general? Porque lo ideal es que la mayoría se conecte, tengan o no preguntas.
porque en la exposición de preguntas, como ustedes me tienen que enviar, por ejemplo, antes del 14 o el 14, me tienen que enviar hacia dónde están apuntando, hacia qué problemáticas de suelo están apuntando. Yo puedo hacer preguntas también el día de la tutoría. No solamente ustedes me pueden hacer preguntas, sino que yo puedo decir, bueno, a ver, el equipo de Miguel informó que iba a desarrollar una investigación acerca de líquidos percolados, cómo los líquidos percolados, ¿cierto?, de la actividad de la crianza ganadera, por ejemplo, dañan el suelo y dañan las napas subterráneas, ¿ya? Cómo aumenta la cantidad de nitritos, ¿cierto?, en el agua, etcétera. Entonces, ya, si hay un grupo que vaya hacia eso, yo les puedo hacer una pregunta, bueno, ¿de dónde están sacando la información? También puedo preparar y a lo mejor entregarle algún aporte. Oye, mira, revisen tal autor, revisen tal informe. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas tutorías generales, todos vamos a ir entendiendo qué está haciendo cada equipo, qué sugerencias está dando el profesor, y así no nos perdemos, porque si yo hago una tutoría individual, primero, no vamos a tener mucho tiempo. Ustedes están trabajando, me di cuenta en el último trabajo que los horarios muchas veces no coinciden, ¿ya? Hay equipos que se quedan sin tutoría, entonces yo prefiero la tutoría general, la grabamos y queda disponible para todos, ¿ya? Tutoría el 16, tutoría el 23, y el día 30 hacemos la clase de cierre, ¿ya? Profe, pero se envía el 28 el audio, o sea, el El video. 28, porque yo tengo que tener tiempo para poder discriminar y decir, bueno, a ver, cuáles son los trabajos que están cumpliendo con la mayor cantidad de criterios. Me va a costar, yo sé que me va a costar, porque ustedes me van a entregar muy buenos trabajos, como lo han hecho. Entonces, pero bueno, tengo que llegar con 3 videos que representen un poco lo que ha hecho el curso, y los vamos a discutir. Los vamos a mirar y los vamos a discutir. Y los vamos a criticar a esos 3 videos. No. Pero vamos a mirarlo desde un punto de vista pedagógico, o sea, la importancia que tiene la investigación científica exploratoria, descriptiva en el ámbito escolar, ¿ya? Un poco darnos cuenta de eso. Las preguntas de investigación que surgen, las preguntas de investigación que van a surgir en ustedes, ¿ya? Las reflexiones que van a surgir en ustedes sobre cómo contaminamos como especie el suelo y cómo el suelo afecta a otros elementos del ecosistema, ¿ya? Eso. Bueno, vamos a tener la grabación para que se descargue. No sé si tienen más consultas.